iniciar este viaje de San Francisco al Monte de Oro a la Carolina, para lo cual primero vamos a hacer una reseña de esta localidad. San Francisco del Monte de Oro se encuentra en el municipio cabecera del departamento Ayacucho, en el norte de la provincia de San Luis. Antiguamente era conocido bajo el nombre de Valle del Chutunzo, derivado del apellido de Clara Chutún, esposa del cacique Lorenzo Locaxi. Está emplazado en un valle al pie de las sierras Michilingüe, con una altitud media de 796 metros sobre el nivel del mar. Hay frutales, molles y palmeras caranday. Cuenta con una población de 3.732 habitantes, según el censo del año 2010. Tuvo un incremento del 8% con respecto al censo del año 2001. San Francisco del Monte de Oro está dividido en dos zonas por el río San Francisco y presenta en su banda sur el circuito cultural que recorre su historia. El municipio, situado en la calle Centenario, que es el núcleo primitivo del asentamiento poblacional. La capilla de San Francisco de Asís, centro generador de los primeros caseríos, y antiguas construcciones de adobes, algunas originarias de fines del siglo XVIII. Aquí se encuentra la que fue la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento al tener solo 15 años, declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1941. Fue la primera escuela rancho que se conserva hoy en esta localidad. Acá en esta esquina, a la derecha, podemos ver esta casona vieja. Esta casa es una casa museo perteneciente a Henry Viegas. Este es un porteño que hace varios años se vino a radicar, quedó encantado con San Francisco del Monte de Oro y se radicó y empezó a construir en su casa un museo con reliquias antiguas, por ejemplo, fundamentalmente de motos, porque a él le gustan las motos, objetos relacionados con la aviación y elementos del mundo del ferrocarril y carteles antiguos. Allí aloja a muchos motoqueros que vienen por esta zona a disfrutar del paisaje, entre ellos uno muy conocido como Pablito Imhoff.
San Francisco del Monte de Oro es un lugar turístico para disfrutar en verano, ya que posee balnearios y cuenta con una importante infraestructura de cabañas y camping para disfrutar de esta temporada. Para el que está interesado, es un centro de turismo de minería. Por ejemplo, El Rincón, una mina de oro a aproximadamente 11 kilómetros de San Francisco del Monte de Oro. El Rincón, una cantera de cuarzo. Géminis, una mina de litio. Y El Pilón, una mina de oro. También cuenta con el Salto Escondido. Se encuentra a 12 kilómetros en vehículo hasta un paraje que se denomina el Rodeo de las Gallinas. Y de allí se inicia una caminata de aproximadamente media hora y ahí se encuentra este salto de aproximadamente 70 metros de altura sobre el río Hondo. Aquí ya dejamos atrás la localidad de San Francisco de Monte de Oro para empezar a tomar la ruta de montaña que nos va a conducir hacia la Carolina. En este camino vamos a disfrutar de unos hermosos paisajes de montañas, los cuales nos dejarán impresionados. Este hermoso camino de montaña que une ambas localidades, San Francisco del Monte de Oro y La Carolina, el trayecto es de unos 40 kilómetros, pero que se demoran 2 horas por ser un camino de montaña. Se recorren hermosos paisajes y en el medio del camino se halla la Pampa de la Invernada, que es una meseta solitaria.
hermoso camino de montaña, aparte de poder apreciar todas las bellezas naturales que nos ofrece la zona, también parece en cierto momento que llegáramos a tocar el cielo con las manos. Este es un camino muy utilizado por grupos de motoqueros que vienen a esta zona a recorrer este lugar bellísimo.
esta zona se encuentran los cerros de Tomolasta y Sololasta. Son dos imponentes cerros picudos característicos de la geografía del lugar. Acá estamos llegando a la parte superior de esta serranía, donde más arriba a la izquierda se está construyendo un mirador que nos permite de allí observar todo el valle, inclusive hasta el lago que se encuentra en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, lo cual nos da una visión amplia de la zona y hermosa de dicho lugar. Como vemos, aquí el paisaje se transforma como en una amplia meseta, que era la que habíamos nombrado con anterioridad, lo cual también muestra la belleza de esta zona.
esta zona de meseta, en la cual se encuentran extensiones de campo de explotación ganadera, ya dada que el lugar es propicio para dicha actividad productiva. Bueno, acá nos estamos acercando a una bifurcación de ruta. Hacia la izquierda se encuentran las grutas de Inti Huasi, aproximadamente a unos 15 kilómetros de este punto. Estas grutas son de 8.000 años de antigüedad y contienen importantes huellas de la historia de los pueblos precolombinos. Ahora nosotros giramos hacia la derecha y nos dirigimos hacia la localidad de La Carolina. La Carolina está situada a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis. Su fundación fue en el año 1792 por el virrey Marqués de Sobremonte sobre la base del cerro Tomolasta, a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar. Las casas conservan hoy el aspecto original del pueblo. El pueblo se llamaba San Antonio de los Invernaderos. Pero en 1794 el virrey Sobremonte lo rebautizó como La Carolina en honor al rey Carlos III. Originalmente fue un pueblo minero, hoy se transformó en un lugar turístico. El clima es templado en el verano, con varios días de temperaturas superiores a 25 grados centígrados, pero por las noches refresca. El invierno es frío y seco, pudiendo llegar a temperaturas de menos 20 grados bajo cero. Su población, según el censo del 2010, cuenta con 251 habitantes, lo que representa un incremento de aproximadamente un 25% con respecto al censo del 2001. En La Carolina nació y creció el poeta Juan Lafinur y además fue teniente de la campaña libertadora. La Carolina se viste de fiesta 2 veces al año. Una de las más importantes es la fiesta del oro y la fiesta de la patrona del pueblo, que es la Virgen del Carmen.
En la Carolina, aparte de disfrutar todas sus bellezas naturales, también se puede disfrutar de un paseo turístico a las minas de oro. Durante el año se pueden realizar excursiones guiadas a dichas minas que se hallan en la proximidad del casco del pueblo. Una actividad que dejó de tener funcionamiento hace 200 años atrás. Bueno, espero con esta recorrida puedan haber disfrutado de estos lugares hermosos que nuestro país tiene para visitar.